Bien, y vamos a conversar del tema que cerró la semana pasada. Un lunes diferente hoy, ¿eh? Un lunes diferente. Correcto, y definitivamente... Es que tiene que haber amigos televidentes preguntándose, pero me tengo que ir de la casa, son las 7:30 ya. No, tranquilos. Así es, me refiero al informe hecho público por la comisión conformada por el decreto del presidente de la República con el objetivo de investigar todo lo relativo a la licitación y adjudicación del proyecto de plantas a carbón Punta Catalina. Recibimos en el día de hoy al viceministro Juan Ariel Jiménez, viceministro de la Presidencia. Sí, que ya nos había acompañado en otras ocasiones. Así es, que viene a darnos los toques desde el punto de vista oficial de las conclusiones de esa comisión. Buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz de estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Bien, nos sentimos bien. Hoy lunes, vamos arriba. Sí, ¿verdad? Tempranito lunes. Tempranito, pero podemos. Pues nos gustaría, a pesar de que conocimos ya el informe redactado por parte de esta comisión, que ustedes compartan cualquier detalle que entiendan puedan rebustecer esos datos que ya conocemos. Sí. Primero que nada, pues saludar que la comisión ya ha dado valientemente sus recomendaciones y sus observaciones al proceso. Definitivamente es algo muy interesante que en República Dominicana un proyecto de la magnitud y con la importancia que tiene Punta Catalina se haya creado una comisión externa sin carácter oficial. Ahí no había un solo funcionario público de este gobierno, ahí no había políticos del partido, sino que estaba conformada por una serie de personas que representaban organizaciones, presidente del CES, presidente del CONEP, presidente de la Fundación Finjus. Permítame que te haga un comentario. En el caso del ingeniero César Sánchez, forma parte del tren de asesores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Está bajo contrato como asesor. Claro, y de alguna manera eso le hacía tener una vinculación oficial. Es una práctica común en el sector tener ex vicepresidente ejecutivo de la CDE como asesores. Correcto. No estoy seguro también si es el caso del economista Aristi Escuder. Bueno, Jaime Aristi, digamos, asesora a muchísimas entidades en proyectos particulares que se hacen competencias y como Pero hago el apunte claro. Porque es importante. O sea, una persona sin vinculación oficial significa que o trabaja en el sector privado o que pertenece a organizaciones diferentes al partido oficial. Pero en esos dos casos quiero apuntar que sí había una relación. El mismo cuestionamiento que se hizo con Monseñor Agripino por la relación que tenía con una de las empresas, del por ser vocero de, obviamente, hacer. O sea, que tú sabes que se le clavaron banderillas a la independencia de la comisión. Vamos a decir que una comisión conformada por el presidente. Claro que sí, no, y además estábamos conscientes porque que estaba bajo discusión su independencia. Claro, no, pero de todas formas estábamos conscientes que en un país tan pequeño como República Dominicana, pues todo el mundo siempre se le iba a buscar una particularidad para tratar de objetarlo. Es difícil, aunque se pueden encontrar personas que son independientes. O sea, 100% la independencia. Claro, que no hay garantía de nada, porque en la comisión podemos nombrar 2 o 3 personas que nos parecen absolutamente independientes por la razón de sus funciones en la sociedad, pero que tú sabes que no hay garantía de que la opinión sea independiente. Digamos, pero no eran funcionarios designados del Poder Ejecutivo. No eran funcionarios, pero sí había cierta vinculación, porque Celso Marrancini tiene vinculaciones con el partido oficial, porque fue hasta vicepresidente ejecutivo de la CDE, y así contando. Y así pasa, y uno de los casos que mencionas, era muy buena persona, fue ex candidato a senaduría del partido opositor. O sea que eso siempre pasa. Sí. Pero definitivamente son personas. A mí me hubiera gustado que hubieran contratado una comisión puros extranjeros. Bueno, esa comisión contrata a una empresa extranjera para hacer una auditoría del proceso, que es FTI Consulting. Así es. Entonces, pues lo importante es que... porque hay que ilustrar, tú sabes, público. Clavar otra banderilla a la empresa contratada, que también se discutió muchísimo, que se escogiera específicamente a FTI Consulting, porque las investigaciones hechas, realizadas por la prensa nacional a esa empresa, arrojó que había cierto conflicto de interés potencial, porque esa empresa había tenido como cliente de su subsidiaria en Brasil, a Odebrecht, y también de su subsidiaria en Colombia. Entonces, de alguna manera, vemos como que en el camino de Odebrecht y FTI
coinciden. Y una empresa tan grande y poderosa como Odebrecht Y también utiliza como los FTI, servicios profesionales de la mayor parte de las empresas grandes de Estados Pero Unidos. imagino que habrá algún país que aparezca una empresa con cierto criterio. Entonces diríamos que no tiene la suficiente experiencia, que no son reputados internacionalmente. Pero no hubieran dado ese chance para decir eso. Por ejemplo, yo no hubiera dicho eso. Porque en Francia, qué sé yo, en Suecia, se puede conseguir una empresa que uno investigue y diga, bueno, yo no la conocía, pero tiene un historial espectacular. Que es el caso, por ejemplo, de Stanley Consulting, que fue la empresa que se contrató por el comité de licitaciones para que haga el diseño técnico y la evaluación de las empresas licitantes en ese momento. Una empresa con más de 100 años de experiencia en el sector. O sea que... Mira, en ese caso, esa sí me gusta, esa yo la investigué. Y me resultó extraño que siendo una empresa experta en diseños de plantas de generación y experta en construirlas, solo se haya contratado para asesorar. Yo dije, pero caramba, pero qué oportunidad perdida, me hubiera gustado que ellos estuvieran construyendo. De hecho, pudiera eliminarse Odebrecht y contratar a Stanley. Y la termina, pero mira. No es tan fácil, ahí habría un conflicto de interés porque Stanley fue la que hizo el diseño y la que participó. Pero mira, yo no lo discutiría. No, si porque, tú me preguntas a mí a cuál yo prefiero. No, y acontece mucho en el tema de diseño y construcción que muchos de los que presentan, porque se supone que una empresa como esta tiene un departamento de diseño y tiene un departamento que trabaja la parte de ingeniería. O sea que pudiera fácilmente ser la que se encargue en su 100% del mismo. No, o sea, yo creo que nadie lo objetaría, una empresa norteamericana. No ha confesado ante la justicia de ningún país haber en sus 104 años de existencia haber sobornado a nadie. Yo pienso que, no te creas, sería una gran noticia. Los detractores dirían que como fue la que hizo el diseño, tiene más información, siempre hay razones para... Bueno, locos aparecerán en cualquier... Eso puede aparecer siempre. Lo importante es que la comisión revisa todo el proceso de licitación, verifica que se cumplieron todos y cada uno de los elementos que establecen todas las fases, todas las evaluaciones se hacen conforme a lo que dice la ley. Y además verifica que el precio final está dentro de los parámetros que se ven internacionalmente. Vamos al tema de la ley. Evidentemente es un informe voluminoso. A mí de entrada, cuando se hace una investigación y se hace un informe de 285 páginas, o sea, lo que es un libro normal, impresiona, ¿verdad? Y uno se pregunta, caramba, ¿no pudieron ser más sintéticos? Más tiene varios anexos. Eso también. Sí, entonces... No hubiese facilitado un poco el trabajo. Hay un resumen ejecutivo de 16 páginas, pero hay que leérselo también completo. Bueno, encontré un elemento del informe que me extraña, o sea, no todo está perfecto, porque el propio informe dice que se viola el artículo 36 del reglamento de la ley 340-06 en la conformación, en el origen mismo de la conformación del comité de licitación. Este reglamento indica que debe ser miembro del comité un representante de la Oficina de Información, de Libre Acceso a la Información Pública. Entonces, los que conformaron el comité se les olvidó invitar a esa gente y es una violación a la ley. Y mira qué importante, el representante de la Oficina de Libre Acceso a la Información. ¿Qué significa eso? Que nadie de esa oficina, que es la que recibe los reclamos, por ejemplo, de la prensa o de cualquier ciudadano que diga, yo quiero que me dé el pliego de condiciones de esa licitación, él le va a decir, bueno, discúlpame, esta oficina no participó. Y eso va en contra de la ley. Entonces, a ver. Entonces yo le pondría, y en el informe lo hice, señalé aquí, una violación a la ley. Bueno, ciertamente en la conformación del comité de licitación no está ese funcionario público, pero debemos aclarar... Pero es una violación a la ley, tú lo admites, ¿verdad? Claro, que de hecho el hecho de que no esté esa persona no le quita la responsabilidad de cuando un ciudadano haciendo acceso de la ley de libre acceso a la información pública se le den las informaciones. Sí, de gestionar. Pero lo que yo quería apuntar es que no es tan inmaculado la conformación del comité, o sea, que hay una violación a la ley. Sí, bueno, hay que decir... Que la comisión no hubiera querido afirmar con rotundidad. Por ejemplo, si yo hubiera sido parte de la comisión, hubiera hecho lo que estoy haciendo aquí ahora. Y le digo, disculpe al vocero. Claro. Encontramos una violación a la ley, al artículo 36. Sí, hay una violación. Obviamente, no se incluyó la participación de esa persona y eso es una de las cosas que cuando uno mira hacia atrás dice, caramba, hubiese sido bueno incluirlo. Claro, no es un funcionario que está ahí por sus capacidades técnicas que puedan ser relevantes en la toma de decisiones. De hecho, para eso se amplía la comisión y se incluyen otros asesores. Sí, un grupo ciertamente es una persona que está para
para facilitar el intercambio de información ante eventuales preguntas de la ciudadanía. Pero sobre todo, por ejemplo, con el hecho del pliego de licitaciones, eso se sube y es público. Sí. Y hay un procedimiento para recibir preguntas que no se hace a través de la Oficina de Libre Acceso, sino se hace directamente al Comité de Pero ahí Licitaciones. anotemos entonces Sí, claro una lectura diferente a la no, comisión viendo del propio hacia- informe. Claro. Anotamos una violación al artículo 36, Viendo hacia que, atrás. que la comisión lo escribió, pero Viendo no hacia sé si atrás. era que pensaba que alguien no lo iba a leer. Mira, nada fácil. No, yo no estoy muy bravo con la comisión, me hubiera gustado que escribiera menos. Sí, sí. Anotamos una violación a la ley, al artículo 36, viendo o sea hacia que atrás. si en un esfuerzo de transparencia y de responsabilidad debiera, no sé, operarse en justicia por este tipo de cosas, porque es que no podemos andar violando las leyes en cosas tan importantes. No, claro, viendo hacia atrás es una de las oportunidades de mejora. Sí. Ahora, lo importante es que ese proceso se llevó a cabo conforme a cada uno de los pasos que establece la ley. O las casi, controversias- digamos, porque ya... Bueno, sí. pero por eso dije Sí. los pasos. Sí, algunos pasos se saltaron, sí. Los pasos de establecer el pliego de condiciones, qué es subsanable, qué no es subsanable, dar un tiempo para que las empresas puedan objetar ese pliego. No se hizo porque a veces se dice, no me gusta tal cosa del pliego, pero se le dio un plazo Sí, para hacerlo. hubo un pliego, pero me resultó extraño que había una oficina contratada en la República Dominicana, la Rushing Vecchi Heredia Bonetti, y esta a su vez se asesoró de la firma norteamericana que fundara el embajador Charles Manat, la Manat, cuando la comisión de investigación requirió para ser interrogada a la firma Manat de los Estados Unidos, consta en el informe escrito por la comisión, de que ellos no aceptaron ser interrogados. Yo también anoté ahí, qué extraño, ¿verdad? Porque el pliego de licitación parece estar bien, Sí. parece estar correctamente, pero la firma de abogados que lo redactó no aceptó Ser ir a interrogado. defender su trabajo. Y desde ahora yo le pongo un asterisco a Manat. Si necesitaría un abogado en Estados Unidos, no sería estaría ellos. de mis primeros, porque caramba, no defender un trabajo que yo me atrevería a aventurarme de que estuvo bien hecho. No sé Sí, por es qué. extraño. A mí Sí, también me muy llamó la extraño, atención y uno dice, así mismo, caramba, Sí, sí, pero pero porque ve una acá, empresa o sea. que hace un trabajo Y hasta luego tú nos mandar va un a abogado explicar. para acá no se pondría guapo. Un día de playa y para hablar con la comisión, yo no entiendo realmente. Pero cuando se revisa el pliego de condiciones y los pasos que se siguieron, se determina que fue conforme a lo establecido. Sí. Entonces, también el precio, que es una de las variables que más se cuestiona, ahí y es vamos. normal en procesos con una complejidad técnica que quien no es del sector dice, bueno, pero ¿por qué este tornillo está así? Bueno, ese tornillo está por una razón técnica y es una diferencia en el precio, ¿no? Se determina que está conforme a lo que se ha visto en otras plantas de carbón con ese tipo de tecnología, y es algo que uno puede determinar hasta leyendo los informes que hacen cada 5 años la Agencia Internacional de Energía, donde se da todos los precios de todos los países. Entonces, algo que es tan cuestionado como el precio, también la comisión establece, está dentro del rango de precios que uno esperaría. Lo que no se puede concluir es que ese va a ser el precio Exacto, realmente, exacto. porque el Eso nunca problema pasa. de las obras es que aquí Hay que esperar tenemos que una termine, sí. aprobación en un proceso de licitación, en este caso de 194 millones estamos hablando, y que entonces cuando termina puede ser el doble. O sea que eso del precio todavía para nosotros no es garantía de si se cumple o no, sí. porque como decimos buen dominicano, el palo lo sabremos al final. Claro, pero Eso que apunta Lorena es sumamente Sí. importante y apunta a otra debilidad del informe, que el informe establece como el precio del proyecto, o sea, del proyecto presentado, 2.040 millones de dólares, como el precio de la ejecución del proyecto. Y lo que apunta Lorena es verdad, el precio real es cuando acabemos. Entonces, cuando acabemos, muy posiblemente no estará por encima en un 6%. Podríamos... bueno, lo que pasa es que La depende de la experiencia pregunta dice- que uno quiere responder. Sí. A ver, ¿hubo sobrevaluación que pueda ser origen de corrupción? No, no Bueno, hay sobrevaluación. Ahora, yo tengo mi punto luego- de vista. Ese informe, como no hizo una auditoría técnica, o sea, no contrató una firma auditora técnica especialista en temas conocer los eléctricos montos, ¿ah? para levantar esa información, yo no puedo concluir en base a ese informe, basado en interrogatorios y en investigación documental, que no hubo sobrevaluación. Yo pienso que los mismos comisionados, y
el 90% son gente que se respetan, ¿verdad? Ante una pregunta directa no podrían decir que de manera concluyente lo del precio está cerrado, jamás, porque ¿quién me dice a mí que esa planta verdaderamente es crítica o subcrítica? O sea, ¿quién ha ido a levantar la tecnología, a ver los documentos del fabricante que aportó para saber que el tornillo B colocado es el mismo tornillo B que está en el proyecto? Nadie me puede certificar eso. No, pero ya eso es un proceso mucho más complejo donde uno va y ve cada uno de los tornillos. Así que debería hacerse. Pero ese es el proceso que determinaría si hay sobrevaluación o no. Correcto. A ver. Porque ahora es teórica. Ahora eso es teórico. No. Espérense. Sí. Hay que ver, cuando uno compara las informaciones técnicas presentadas, lo que hacen efectivamente es una comparación internacional. Esas especificaciones técnicas, cómo se ve en precio en otros procesos similares en algunos países, ¿no? Y por eso es que determina, está dentro del rango de precios que se espera en proyectos similares. Otra pregunta distinta es que si lo realmente ejecutado, primero, es conforme a lo que se ha dicho en la descripción técnica, y segundo, si al concluir la obra está dentro del rango de precio que se esperaría según la licitación. Mira lo que sí podemos llegar a un acuerdo, lo que significa esto. Hay unos documentos del proyecto de Punta Catalina que tienen un precio, ¿verdad? Y hay una investigación de una comisión sobre esos documentos que dice que el precio que tiene el documento del proyecto de Punta Catalina solo está un 6% por encima. Pero no dice que el proyecto real, el proyecto que vamos a terminar, sea el que esté en buen precio. ¿Por qué? Porque Pinalito, por ejemplo, los papeles de Pinalito estaban dentro del rango de una presa de ese tipo, desde el punto de vista internacional. Pero ¿cuál es la experiencia después que la terminamos? Una sobrevaluación de 368%. Terminó en más de 350 millones de dólares. Se pasó, pero con mucho. Entonces lo que dice Lorena es cierto. Cuando terminen el proyecto de Punta Catalina, ahí es que sabemos, nos costó 3.000 millones de dólares. No va a ser 6%. Por eso que yo digo, depende de la pregunta que uno quiera responder. Por eso es documental. Ante la pregunta, durante el proceso de licitación, hubo violaciones a la ley, se saltaron algunos de los pasos que establece la ley, o se establece un precio inadecuado que pueda ser motivo de soborno. Ante esa pregunta, que entiendo era la motivación principal de la comisión, ellos llegan a conclusiones. Tiempo después, cuando nos hagamos la pregunta, viendo hacia atrás, el proyecto se ejecutó conforme a la especificación técnica sobre la cual ganó. Ahí veremos, el tornillo era el A o el B. Y segundo, se hizo dentro de un rango de precios razonable, porque es normal que en la ejecución de la obra haya diferencias. No te preocupes, que mi papá es arquitecto y mi hermano es ingeniero. Yo sé que ninguna obra que concluye. Sí? No, claro, pero una cosa es un 6%, un 10% y otra cosa es un 100, 200, 300%. Claro, pero son preguntas que se hacen en momentos distintos de la obra. Si mi casa me la cotizan en 1 millón y me la terminan en 10 millones, peleamos. No, peleamos no. Obviamente. Y esa será una pregunta. Mira, le abro los brazos así. ¿Y quién te la va a pagar? Si hiciéramos eso aquí, ¿verdad? ¿Y quién te la va a pagar? Oye, porque no somos nosotros. Este es un proyecto tan grande que podemos estar así todos los dominicanos. ¿Y entonces? Es así. Entonces, cuando se concluye la obra, entonces tendremos ese tipo de preguntas y se harán otro tipo de procesos. Pero para las preguntas tradicionales del momento en el que estamos viviendo, lo importante es que se concluye que es un precio dentro de lo que se esperaría. Sí. Y la verdad que yo creo que viene a traer tranquilidad a los dominicanos, que ante una obra tan compleja como Punta Catalina, con tanta importancia para el país, y además que la empresa que ganó está siendo tan cuestionada incluso a nivel judicial, al menos ese proceso en particular fue conforme a lo que se establece en las leyes. Mira, y genera cuando, un precio cuando leí el informe, esperado. Un verdadero milagro, un verdadero milagro que una empresa que confesó utilizar los mecanismos del soborno y todas las ilegalidades, y de pronto en el proyecto más importante dentro de su carpeta, wow, comportamiento
espectacular. Parece que se rediseñaron desde el punto de vista moral. Su corazón fue tocado. Lo que pasa es que no se puede generalizar. Eso es cuando, como en las familias, dicen, todos los hombres de esa familia son unos mujeriegos. Óyeme, quizás aparece uno que no lo sea. Sí. Entonces hay que ver caso a caso. Sí, sí, sí. Entonces en Se el da. caso particular hay que ver proyecto a proyecto. Y como Punta Catalina es un proyecto que se realizó con numerosas empresas internacionales que estaban asesorando, con esas mismas empresas que estaban recomendando la puntuación en la parte técnica, pues entonces se cierran las brechas para establecer ese tipo de Sí. conductas. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir esa información. Gracias a ustedes.